están? Bienvenidos amigos, amigas del Colegio de San Luis. Estamos en este marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando a través de estos espacios de redes sociales. Les saludamos con mucho gusto y bueno, pues vamos a iniciar la presentación de este libro, esta novedad editorial que le presentamos desde nuestro Centro Público de Investigación. Sarmiento de Fe, es el libro que hoy nos convoca y están con nosotros su autor y bueno, pues una invitada especial para comentar precisamente este texto. Y bueno, pues les voy presentando a nuestros invitados, que serán el doctor Armando Hernández Suberville, profesor investigador del programa de Historia, y nos acompaña también Norma Aide Macías Moya, quien es egresada del programa de Historia también de nuestros posgrados desde el Colegio de San Luis. Comenzamos pues y les voy contando un poco sobre el doctor Armando Hernández Suberville. Es originario de San Luis Potosí, ha cursado una especialidad y maestría en Historia del Arte Mexicano, ambos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, tiene título de maestría en asesoramiento educativo por la Universidad Villanueva, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, y un doctorado en Humanidades y Artes, con énfasis en Historia, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 2011 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y a partir de 2018 es nivel 2, es investigador nacional nivel 2 dentro de este sistema de investigadores. Forma parte del núcleo académico básico del programa de Historia del Colegio de San Luis desde marzo de 2010 y entre 2015 y 2021 coordinó el doctorado y la maestría en Historia de dicho programa. Actualmente es secretario académico del Colegio de San Luis. Cuenta con 10 libros como autor único y varias coordinaciones de libros. Asimismo, diversos capítulos y artículos en obras nacionales y en el extranjero. Ha sido merecedor al Premio Banamex Atanasio G. Saravia en Historia Regional, así como premios locales, tales como el Premio Potosino de Ciencia y Tecnología 2021, entregado por el Gobierno del Estado. Y le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy. Y les comparto ahora, les presento algunos datos de nuestra siguiente invitada, Norma Aide Macías Moya. Ya les decía yo, es licenciada en Historia y maestra en Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara y doctora en Historia por el Colegio de San Luis, orgullosamente egresada nuestra. Ha participado en más de 8 proyectos de investigación con investigadoras e investigadores del Departamento de Historia, del Departamento de Educación de la Universidad de Guadalajara y de la University College Cork en Irlanda. Actualmente participa en el proyecto de la Red Universitaria de Aprendizaje de la de la Universidad de Guadalajara y la UNAM. Fue ganadora de una beca Rafael Montejano y Aguiñaga que le permitirá desarrollar investigación historiográfica sobre el Centro Histórico de San Luis Potosí. Es autora de 3 capítulos del libro: La Casa de Recogidas de Guadalajara, entre la instrucción y la disciplina, Mujeres ante la Junta de Seguridad y Buen Orden de Guadalajara, 1811-1813, una aproximación al estudio del delito de infidencia en la insurgencia, y Por la mala vida que me ha dado. Casos de servicia y depósito de mujeres en la Casa de Recogidas de Guadalajara en el ocaso del periodo colonial, este último en prensa. Bueno, pues así comenzamos. Los dejo entonces con la voz de nuestros 2 protagonistas de la presentación de este libro, Sarmiento de Fe. Gracias a ambos y es todo suya esta presentación. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, como ya bien lo mencionaba ella, esta presentación se encuentra en la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es que tenemos la oportunidad de presentarles el libro Sarmiento de Fe, Ciencia y Arte, la Biblioteca de los Jesuitas en San Luis Potosí, 1624-1767, editado por el Colegio de San Luis y la Universidad Iberoamericana. Estamos con el autor, el historiador José Armando Hernández Suberville, y hemos aprovechado para pedirle una entrevista al respecto de dicha publicación, la cual es la más reciente de sus investigaciones. Muy buenos días, doctor Armando, un gusto tenerlo. Muy buenos días, Norma, Lidia. Pues gracias por la invitación y sobre todo por
que seas tú, Norma, quien vaya a conducir esta presentación, porque debo de decir que no solamente es una orgullosa egresada del doctorado en Historia, la primera de la segunda promoción, primera que se gradúa, sino una destacadísima estudiante, una prometedora investigadora, y tuve el honor y gusto de dirigir su tesis. Entonces es un honor realmente para mí que seas tú quien conduzca esta entrevista. No, muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto. Pues a sus órdenes. Bueno, antes de adentrarnos a los temas que usted expone en Sarmiento de Fe, Ciencia y Arte, me gustaría realizarle una pregunta. En su trayectoria como historiador hay dos temas cruciales que anteceden a este libro y son el arte y la presencia jesuita en San Luis Potosí. ¿Podría explicarnos cuál fue el principal reto que implicó esta investigación? Teniendo ya como antecedente Nuestra Señora de Loreto de San Luis Potosí, morfología y simbolismo de una capilla jesuita del siglo XVIII y El Madero y la Piedra, la cofradía de la Santa Veracruz y sus iglesias. Y gracias, Norma. Fíjate que esos dos libros precisamente lo que hacen es anteceder esta última investigación, sobre todo cuando realizaba allá por el año 2003 la maestría, pues estaba investigando la capilla de Loreto y al hacerlo, pues di con el inventario general, con los papeles generales de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí que correspondían al tema de temporalidades, al fondo de temporalidades, es decir, todas aquellas propiedades con que contaba la Compañía de Jesús en el momento de su extrañamiento en 1767 para el caso del Colegio Potosino. Entonces ya desde ahí pues me di cuenta de la importancia de esta biblioteca porque para fines prácticos a mí me sirvió encontrar referidos algunos tomos en esta biblioteca, algunos títulos en esta biblioteca que me dieron la pista fundamental para entender y comprender cuál había sido la influencia libraria, es decir, textos y grabados contenidos en estos textos que terminaron por influir en el diseño formal de la capilla de Loreto. Me refiero específicamente a los libros de la explicación del Templo de Salomón, que el padre Villalpando estaría realizando y que se imprimiría a finales del siglo XVI y que formarían parte de la colección, bueno, más bien de la biblioteca de la compañía, del Colegio de la Compañía en San Luis Potosí, y que de ahí definitivamente sacaron los modelos, las ideas, el simbolismo que terminaría conformando la capilla de Loreto. Entonces, ya desde ahí me interesó muchísimo el tema de la biblioteca, pero lo fui aparcando. De alguna manera quería entender otros elementos de la presencia jesuita en San Luis Potosí y a partir de ello, pues explicar el contexto en el que el colegio se funda, cuáles son los procesos, tanto sociales como económicos, que están detrás de todo ello, independientemente de los religiosos, los intereses religiosos que están de forma en automático incluidos ahí. Y bueno, pues a partir de esto, generar una historia más completa, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la compañía ha sido un eje importantísimo en mis investigaciones y tenía este pendiente, ¿no? Por supuesto, han habido otras publicaciones, artículos sobre todo, que han abordado el tema de la biblioteca de la compañía
por sí misma en San Luis Potosí o como parte de el grupo de bibliotecas que se tienen, los inventarios de bibliotecas que se tienen, pues de todo este proceso de extrañamiento, ¿no? Muy bien. Sarmiento de Fe, Ciencia y Arte. ¿A qué le debe el título de esta reciente obra? Pues fíjate que el título a mí me surge a partir de precisamente una traducción que hace un querido amigo, el doctor Alfonso Martínez Rosales, quien además me permite conocer el inventario del que te estoy hablando, ¿no? Que él ya lo había trabajado. Y de alguna forma, él traduce un poema en latín de el primer rector. Y en ese poema en latín dice más o menos así, si me permites. Atrae hacia ella los ojos poderosamente una flor singular, pero si rasga su velo y florece, es bellísimo el jardín. Gusta el manzano, pero agrada más cuando con 1000 frutos el mismo árbol cargado se mece. Así como el cielo esplende más y los astros brillan, así como 1000 rosas, el prado es hermosísimo, al sarmiento el alegre renuevo tanto engalana, como esmalta con uvas de mayor y dulce riqueza. Tú lee, y aunque amplio el horizonte para ti se abre, recuerda que mucho ofrecen otros bienes, pero para ti más el libro. Seduce, ilumina, gusta, engalana y adorna. Es jardín, cielo, árbol, vid y horizonte. Entonces, este poema me permite entender la importancia que le daban los jesuitas a sus bibliotecas, cómo las veían. Unos jardines hermosos, frondosos, que guardaban mieles, que guardaban el conocimiento traducido en la oportunidad de nutrirse. Y entonces esa palabra, el sarmiento, de alguna forma tuvo eco en mí. Y dije, es eso, o sea, es esto lo que era para ellos una biblioteca, un sarmiento del cual pendían vides, del cual se podía obtener una fruta preciosa que era el conocimiento, ¿no? Y en el caso de pues la biblioteca de la compañía, pues era un sarmiento de fe, por supuesto, pero también de ciencia y también de arte, como lo entendemos ahora mismo, ¿no? Entonces, ese juego de palabras es el que me condujo a darle este título al trabajo. Muy bien, muy interesante. Sin duda, Sarmiento de Fe es un estudio que desentraña el proceso de conformación de la biblioteca de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí y por lo tanto lo vuelve relevante para la historiografía potosina por varias razones. No obstante, yo voy a resaltar dos. La primera, que es un estudio único en su clase para el caso de San Luis Potosí, y la segunda, que se relaciona con la primera, porque permite reconstruir parte de la historia material del recinto educativo jesuita. Sin embargo, es importante que usted nos explique la importancia de la biblioteca tanto en su tiempo, es decir, durante su funcionamiento en los siglos XVII y XVIII, y cuál es la trascendencia de que hoy se hable de la existencia de este vestigio material. Mira, es una cuestión importante, me parece, el ir dando cuenta de cómo se va formando un acervo. Pues, evidentemente no solamente los jesuitas tenían, el resto de órdenes tenían sus propias bibliotecas, igualmente nutridas, igualmente ricas en conocimiento. Pero ¿qué pasa con estas bibliotecas? Estas bibliotecas se convierten en la fuente de conocimiento
de los hombres de aquellas centurias, de las juventudes de aquellas centurias, ¿no? En particular, pues los jesuitas encargados de la educación, pues ahí creo que cobra mayor relevancia. Y es inevitable que al hablar de la fundación de un colegio de la compañía, abordar el tema de la conformación de su biblioteca. Es uno de los aspectos primeros en considerar. Está la obra material, por supuesto, pues es decir, levantar el colegio, levantar su iglesia, etcétera, pero al mismo tiempo considerar el espacio de los libros y sobre todo considerar la adquisición de los libros. Entonces hay una cuestión que a mí me parece muy interesante de abordar, que es precisamente cómo se mueve el conocimiento. Y el conocimiento se mueve a través de las obras y de los profesores. Entonces los profesores que llegan, algunos traen sus propios libros, pero también el colegio está adquiriendo libros constantemente, invirtiendo desde muy temprano. Tenemos libros de 1623, 1624, es decir, fechados, quiero decir, como propiedad del colegio. Entonces, ahí hay una parte que hay que resaltar y rescatar en todo momento, que la vocación educativa de los jesuitas se veía también desde la conformación de los acervos de sus bibliotecas, al mismo tiempo que están levantando la obra material. Entonces, no se puede entender una sin la otra. Y luego, cómo esos acervos, con el paso de los años y las centurias, pues van mutando, van cambiando de manos y van conformando nuevos acervos. El Instituto Guadalupano Josefino, el Colegio, perdón, Guadalupano Josefino y después el Instituto Científico de San Luis Potosí, que terminarán siendo el semillero y la raíz de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bueno, pues se nutren en algún momento de la biblioteca de la Compañía de Jesús y por supuesto también de otras bibliotecas conventuales, ¿no? Que van, bueno, pues cambiando estas propiedades, insisto, de los libros por causas políticas, sociales, etcétera, que no me detendré en ello, pero que terminan nutriendo nuevos acervos, ¿no? Entonces, que lleguemos al día de hoy, en pleno siglo XXI, el año 2021, a la biblioteca pública universitaria y que en el fondo reservado sigamos encontrando libros que pertenecieron al Colegio de la Compañía, que pertenecieron al Carmen, que pertenecieron a San Francisco, a San Agustín, pues nos habla justamente de cómo se van nutriendo de forma inicial esas bibliotecas y cómo el conocimiento pues, perdura, ¿no? Y trasciende las centurias. Entonces, entender un poquito los aspectos científicos de aquel colegio y de aquellos conventos, los aspectos librarios ahí contenidos, qué es lo que leían, qué es lo que les interesaba, qué es lo que estaban en sus bibliotecas, pues nos permiten también regresar la mirada y ver a aquellos hombres en esos procesos de formación que pues dan esa línea conductora en la evolución de lo que es a partir de una biblioteca la idea del conocimiento en un lugar como San Luis Potosí. Gracias a su formación, usted tiene un conocimiento rico sobre la arquitectura potosina y eso le ha permitido realizar varias reconstrucciones de edificios históricos en algunas de sus investigaciones, por ejemplo, la Capilla de Loreto y la Alhóndiga. Pero si bien no se encontraron elementos suficientes para realizar una de la biblioteca jesuita, esto no impide que yo le pregunte cómo la imagina, cómo funcionaba. Muy bien. Mira, no hay elementos suficientes en efecto.
pero afortunadamente del Instituto Científico hay un par de planos y nos permiten ubicar por lo menos en el claustro alto la biblioteca. ¿Cómo la imagino, Norma? Es inevitablemente me remito al convento franciscano de Propaganda Fide de Guadalupe, Zacatecas, donde se conserva una biblioteca, la biblioteca, en el claustro alto, precisamente, y que es una maravilla, es una joya. Y puedo imaginarme todos los volúmenes forrados en badana, acomodados perfectamente por la mano minuciosa del maestro encargado de biblioteca, lo que podríamos llamar hoy en día el librero del colegio, ¿no? Perfectamente acomodados, perfectamente en un orden adecuado, separando religión, separando la ciencia, separando la temática. Y bueno, con los chicos de aquellos años y los propios miembros de la compañía haciendo uso silencioso del espacio, ¿no? Así es como la imagino. Muchas gracias. Podemos suponer, por lo que usted describe en Sarmiento de Fe, que la labor de la o las personas encargadas de realizar el inventario de los libros que componían la librería o biblioteca, como usted ahí lo menciona, de los jesuitas debió ser ardua, minuciosa y cansada. Pero siglos después, estos testimonios se convierten en verdaderas minas de oro para los historiadores, en este caso para usted. ¿Cómo le dio sentido a toda la información que encontró en el inventario? Mira, esta es muy buena pregunta, Norma, porque hay que decir que el inventario de libros y en general el inventario de bienes de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí es de una riqueza enorme, enorme, comparada con otros inventarios. La orden que se da en 1767, cuando se hace el extrañamiento y se toma posesión de las temporalidades de los jesuitas, es que se diga en particular qué es lo que había y cuánto valía. Nada más. Entonces, si tú, por ejemplo, ves el inventario, me voy a remitir, el inventario de libros del Colegio de Guadiana, Durango, pues viene el libro, por ejemplo, un Villalpando, tantos pesos, con tantos tomines. Un Ezequiel en Explanaciones, tantos pesos, tantos tomines. Y ya. En cambio, el inventario de la biblioteca de la compañía de San Luis Potosí nos da el autor, nos da el título del libro, nos da el año de impresión, el lugar de impresión y por supuesto el valor. Es decir, nos da toda la información que necesitamos para hacer las fichas de cada uno de los libros que había en la biblioteca de la compañía. Y así con el resto del inventario. Es un inventario minucioso que muy seguramente se decía esto. Mira, se pedía que los inventarios lo hicieran expertos en el tema. Quien fuera a hacer el inventario de joyas, que fuera un maestro platero, para que dijera cuánto pesaba y cuánto valía. Y así con todo lo demás. Aquí se echó mano de expertos en cada uno de los temas y casi estoy seguro que fue a la mano de un franciscano o de un mercedario quien estuvo detrás minuciosamente sacando datos de cada uno de los libros. E imagínate tú los días y semanas que estuvo trabajando en el proceso de hacer ese inventario. Y
esa es una parte riquísima y por eso mismo parte del libro, importante del libro, el anexo, es todo ese inventario transcrito, separado cada uno de los elementos importantes para que, bueno, pues quien lo quiera utilizar como una herramienta y conocer la biblioteca en sus entrañas, pues lo tenga a disposición ahí en este libro. Muy interesante. De hecho, cuando yo leía el libro, me pareció muy pertinente la forma en la que usted de alguna manera eh, disgrega cuál, cuáles eran las características principales de esos libros, ¿no? Es decir, los que pertenecían a religión, los que pertenecían a ciencias, los que pertenecían de alguna manera a arte, de dónde provenían todos esos libros, ¿no? ¿Cuál era el origen geográfico de esos libros? ¿Nos podría platicar un poquito más de ello? Sí, fíjate que esa parte eh, son ejercicios que se han hecho con relación a otras bibliotecas también, porque encontramos, por supuesto, una beta riquísima, es decir, simplemente el mercado del libro, dónde se están imprimiendo, cómo es que están llegando a América, bueno, cómo llegan a Nueva España y más aún cómo llegan a San Luis Potosí. O sea, ¿de dónde llegan esos libros? ¿Cuáles son los que se están imprimiendo en México? Las imprentas novohispanas, Ciudad de México, en Puebla, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los que se están imprimiendo en Europa y qué camino toman para llegar hasta San Luis? Entonces, conocer la geografía es algo muy interesante y muy rico porque nos permite ver el mercado de la ciencia, el mercado del conocimiento. Porque al final de cuentas el mercado del libro es eso, es un mercado de ciencia, es un mercado de conocimiento que está circulando. Hubo libros impresos en Filipinas, por ejemplo. Entonces imagínate el libro, eh, pues ahí en el tornaviaje, subido en el galeón, que llega después a tierras novohispanas y que termina formando parte de la biblioteca de San Luis. Entonces, esa transferencia del conocimiento a mí me parece interesantísima y bueno, pues es uno de los temas que se pueden rescatar de este inventario. Y por supuesto, pues el tema de lo pastoral, el tema de lo religioso, que es el porcentaje mayor, evidentemente, ¿no? En una biblioteca como esta, pero que también hay otros tantos temas ahí, historia, política, economía, lo que hoy conoceríamos como agronomía, ¿no? El trabajo de la tierra, pues, tienen la importantísima hacienda de la Parada. Entonces hay que tener conocimiento de estas áreas y se ve reflejado en el inventario. Entre todas las bibliotecas jesuitas que existieron en Nueva España, ¿cuál es la particularidad de la que existió en San Luis Potosí desde las conclusiones a las que usted llega? Mira, no es ni por mucho la más grande. Es una biblioteca mediana, modesta en comparación de otros colegios, por supuesto, pero es una biblioteca muy rica en variedad y que ya desde aquel trabajo acerca de la Capilla de Loreto me había dado cuenta de la importancia que tenía en muchísimos ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, que era incuestionable, ¿no? El libro del que se nutren, que sirve como base para la enseñanza. Es el libro que están utilizando los jóvenes, que están abrevando conocimiento de ellos y también los miembros de la compañía. No solamente eso, sino la importancia está en que puedo demostrar
en aquel trabajo y en este nuevo libro, cómo se utilizan diferentes aspectos cotidianos, cómo es concebir, por ejemplo, la portada de una capilla, cómo es concebir aspectos arquitectónicos para una obra propia del Colegio de San Luis Potosí. Entonces, ahí te das cuenta que el libro tiene vida, que se usa, que se nutre. Las condiciones, fíjate, esto es bien interesante, la condición en que se encuentran los libros también es referida en el inventario. Se trata de un libro muy maltratado, se trata de un libro casi nuevo, se trata de un libro, etcétera, etcétera. Entonces, también nos habla del uso de ello. Entonces, más que el contenido de la biblioteca, que insisto, frente a otras bibliotecas es un contenido modesto, una biblioteca mediana, está la riqueza del inventario. ¿Qué vetas de análisis nos permite el inventario por la riqueza que contiene? Entonces, ahí creo que radica realmente la importancia. Una de esas vetas sin duda fue arte en los grabados y en los sellos de impresores de los libros que resguardaba la biblioteca jesuita. ¿Qué le explicaría usted al futuro lector sobre esto? Mira, los sellos de los impresores, ahí debo decir que es una cuestión personal de interés de ver evolucionar la imagen, de cómo los impresores también van cambiando con los años sus propios sellos y cómo estos sellos nos dicen cosas bien interesantes del propio impresor, de cómo se ve a sí mismo el impresor, de cómo se concibe, y el contar con algunos libros de aquel colegio en la biblioteca pública universitaria y tener la posibilidad de abrirlos, de observarlos, de sentirlos, porque también esa es una parte importante cuando uno toma un libro antiguo o un documento antiguo, pues los sentidos todos se transforman, se conectan con lo que tienes frente a ti. Entonces, ver esos grabados, experimentar lo que pudieron haber experimentado también, y es un ejercicio de imaginación, lo acepto completamente, lo que pudieron haber sentido con esas portadas, ¿no? Los frontispicios grabados de los libros, los sellos de los libros, y que esos sellos también se convierten en elementos visuales que después van a nutrir otras cosas, ¿no? Las pequeñas grecas, el detalle ornamental, que después lo vamos a encontrar en la arquitectura, porque el arte de la arquitectura y el arte librario corren paralelos. Basta recordar estos frontispicios de libros de corte arquitectónico, con arcos de triunfo, por ejemplo, que pasan de la arquitectura al libro y del libro a la arquitectura. Entonces hay una cuestión ahí interesante que también podemos encontrar en los sellos de los impresores. Los sellos de los impresores terminan también influyendo en aspectos decorativos de los espacios arquitectónicos. Entonces, hay una cuestión, insisto, muy personal de la evolución, del interés por la evolución de la imagen. Ya casi para terminar, sin duda hay temas que quedan pendientes, pero que son abordados con mayor precisión en su libro. Por último, ¿usted qué le recomendaría a quienes están interesados en explorar y rescatar los vestigios de las bibliotecas jesuitas? Pues que primero busquen las fuentes documentales. Para el caso de las bibliotecas jesuitas hay dos fuentes fundamentales. Es el Archivo Histórico Nacional de España, donde se encuentran muchísimos de los inventarios de las bibliotecas novohispanas, y por supuesto el Archivo General de la Nación, donde encontrarán en el Fondo de Temporalidades también algunas copias de estos inventarios. Entonces, primerísimo. Segundo, ver qué es lo que hay todavía.
El libro, podemos encontrar los títulos y podemos rastrearlos en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas universitarias. A veces en sus fondos reservados encontramos verdaderas joyas, porque no nada más el inventario, el libro mismo nos dice muchísimo. Por ejemplo, hay algunos casos aquí en San Luis de libros que vienen con manuscritos de los dueños. Este libro era del padre tal, que luego ya rayado, ¿no? Ahora es del padre fulano de tal. Se encontraba o pertenece a la biblioteca del colegio. O un libro firmado en una ciudad y después en San Luis. Entonces también eso nos da otro aspecto importante del social, ¿no? La historia social del libro, del movimiento del libro, de sus dueños, de lo que los dueños pensaban acerca de las obras que tenían en sus manos. Entonces ahí hay otra beta bien interesante de análisis, de revisión, que me parece es necesario que se tome en cuenta otra vez. Pues muchísimas gracias. Sin duda, vayan y compren el libro Sarmiento de Fe, Ciencia y Arte, la Biblioteca de los Jesuitas en San Luis Potosí, 1624-1767. Para mí ha sido un gusto que usted aceptara este diálogo para que también pues los interesados vayan teniendo una probadita de lo que trata este libro. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Norma, al Colegio de San Luis, por la invitación a presentar este trabajo en el marco de la FIL, y pues me sumo a la invitación que haces. Compren el libro, está en la librería de nuestra institución, y bueno, pues espero que lo disfruten. Y también en el módulo que estará dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para quienes no son de San Luis Potosí. Exacto, muchas gracias. Pues bien, muchas gracias a ambos. Efectivamente, Sarmiento de Fe, Ciencia y Arte, esta obra acerca de las importantes contribuciones de los jesuitas en México, en particular de las bibliotecas, ya está disponible en la librería del Colegio de San Luis, pero además tenemos esta modalidad para cualquier parte donde usted se encuentre, esta modalidad llamada de impresión bajo demanda, la pueden buscar en las librerías virtuales de El Sótano, Sanborns, Gandhi, Mercado Libre. Ustedes entran al portal que prefieran, seleccionan el libro, lo ponen en el carrito, lo pagan y a la vuelta de algunos días les llega el libro en físico. Así se llama esta opción. Busquen más información en nuestras redes sociales. Y bueno, pues agradecemos a los dos, al autor, al doctor Armando Hernández Suberville, y a nuestra invitada, a nuestra presentadora de lujo, doctora Norma Aide Macías Moya. Gracias, Norma, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Lidia, por la invitación. Y bueno, pues les recordamos que los esperamos en el stand F14 del 27 de noviembre al 5 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El invitado especial es Perú y el Colegio de San Luis estará presente como cada año ahí en un espacio donde pueden ahí recorrerlo, visitarnos y elegir el libro de su preferencia, que seguramente Sarmiento de Fe, Ciencia y Arte será uno de ellos. Doctor Armando, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, pues ahora sí, gracias. Ya nos vamos y los invitamos para que sigan pendientes de las siguientes presentaciones que estaremos compartiendo con ustedes aquí a través de nuestra página de Facebook. Gracias, buen día, hasta la próxima.